Como hemos visto, el psicoanálisis ha sido una corriente de mucha fuerza, ¿no? De mucho impacto en el mundo, en realidad. Freud pone dentro de la psicología un nuevo objeto de estudio, que es justamente la parte desconocida, la parte profunda de la mente humana, que es el inconsciente. Pero otra corriente muy fuerte que contradice totalmente, de manera radical, al psicoanálisis es el conductismo. Otra corriente radical, al igual que el psicoanálisis, ¿no? El conductismo radical de John Watson. El conductismo es una escuela que se empapa bastante de la filosofía positivista de Augusto Comte. Rechaza todo mentalismo. Para John Watson, el fundador y padre del conductismo, la psicología no es la ciencia de la mente, ni de la conciencia, ni mucho menos del inconsciente. La psicología es la ciencia de la conducta, de los actos observables, medibles. Para Watson, la mente no existe. Para Watson, hablar de mente, hablar de conciencia, es hablar de una reliquia, de una fantasía, rezago de una mente primitiva. La mente no existe. ¿Por qué? Porque la mente no se puede ver. Y si la mente no se puede ver, no se puede medir. Y si algo no se puede medir, no existe. Por lo tanto, para Watson, la psicología es la ciencia de la conducta, de los actos observables. ¿Okay? El conductismo también se le conoce como behaviorismo. Viene la palabra inglesa, que es behavior, en conducta, behaviorismo, y también considerada la segunda fuerza psicológica americana. La primera fuerza psicológica americana fue el funcionalismo. La segunda fuerza psicológica americana fue el conductismo. Y Watson fue alumno de un psicólogo funcionalista. Y también recibe la influencia de Pavlov, de llamada reflexología. La teoría de los reflejos condicionados de Pavlov la va a utilizar Watson. Pero miren algo curioso, ¿eh? Watson es el primer psicólogo profesional. El primer doctor en psicología es Watson. ¿Por qué? Porque Gunn no fue psicólogo. Gunn fue filósofo, fue fisiólogo. James fue todo menos psicólogo. William James fue teólogo, fue médico, fue filósofo, etc., pero no fue psicólogo. Freud no fue psicólogo, Freud fue neurólogo. El único psicólogo, el primer psicólogo profesional fue Watson. Pero para que Watson pueda obtener el grado de doctor en psicología, la universidad le pidió que investigue sobre qué tipo de conciencia tienen las ratas. Eso a Watson le pareció totalmente absurdo. Ni el ser humano, ni el hombre tiene mente conciencia, menos una rata, pues. Pero no importa, Watson se sometió a las condiciones de la universidad, obtuvo su grado de doctor y se metió 13 años a su laboratorio y salió con esta teoría, el conductismo, con la publicación de una obra llamada La psicología desde el punto de vista de un conductista, publicada en 1913. Por ese conductismo, ¿no? Se considera que aparece en 1913 en Estados Unidos como una reacción contraria a todo mentalismo, sobre todo al psicoanálisis. ¿Y qué método utilizó Watson para estudiar la conducta? El método experimental. ¿Y cuál es el aporte de Watson dentro de la psicología? El análisis experimental de la conducta y también la modificación de la conducta. El caso muy conocido de Watson es el experimento con el pequeño Albert. Watson, siguiendo los principios de Pavlov, llevó a un niño llamado Albert de 9 meses a un laboratorio que era un hospital, ¿no? Y lo condicionó a que tenga miedo a una rata blanca. Watson llevó al niño, al pequeño Albert, al laboratorio, le mostró una rata blanca, el niño vio la rata y no le tuvo miedo. Pero cuando acarició la rata el niño, Watson produjo un fuerte sonido metálico atrás del niño, que el niño se asustó y comenzó a llorar. Y siempre que iba al laboratorio, Watson le mostraba la rata blanca y comenzaba a golpear, ¿no? Fuertemente un sonido metálico, que el niño se asustaba. Así varias veces, hasta que finalmente el niño veía la rata y comenzaba a llorar. Había aprendido a tenerle miedo a la rata blanca. ¿Cómo? Asociando el estímulo, la rata con el sonido metálico que se producía atrás del niño. Pero ahí no quedó todo. No solamente le tenía miedo a la rata blanca, sino también a un perro blanco, a un conejo blanco, a una pelota blanca, a la barba blanca de Papá Noel, al pelo blanco de Watson. Todo lo que era blanco o peludo le tenía miedo. Se había producido un condicionamiento de tipo clásico, utilizando el principio de Pavlov. Y cuando Watson quería contracondicionar al niño, es decir, que supere su trauma que Watson le había generado, la mamá del niño, que era enfermera del hospital donde Watson trabajaba, salió de vacaciones y se llevó al niño todo traumado, con todo ese trauma que había adquirido en el laboratorio. Y después de 6 años, Watson se entera de que el niño había muerto por hidrocefalia. Y se abrió todo un caso contra Watson,
¿no? Que obviamente a partir de ahí se prohibió el estudio con seres humanos. Es por eso que la psicología no estudia con seres humanos, sino con animales. ¿Se dan cuenta, no? Watson, el padre del conductismo. Mientras esto ocurría pues en Estados Unidos, ya en Alemania, en Berlín, en 1912 aparece la escuela llamada Gestalt o la Gestalt, ¿no? La palabra Gestalt es una palabra alemana que no tiene traducción al español, pero más o menos significa forma, configuración, totalidad. Esta escuela se opone a la otra escuela alemana, al estructuralismo, ¿ok? Se opone porque dice que es imposible fragmentar la mente a sus elementos básicos. La mente no se puede estudiar en elementos porque la mente es un proceso, un todo. Es más, el todo es más que la suma de sus partes. Tú cuando ves una pizarra, pero la pizarra es más que los colores, más que la forma que tiene, porque la mente siempre está creando, enlazando. ¿Se dan cuenta? El punto de partida de la Gestalt, el objeto de estudio principal de la escuela Gestalt fue el estudio de la percepción. Aportó los principios de la percepción, que más adelante, cuando hablamos de percepción, vamos a hablar de los aportes de la Gestalt dentro de la psicología. ¿Ok? Llamada Psicología de la Forma y fundado por Max Wertheimer en Berlín, en Alemania, 2 años antes de la Primera Guerra Mundial, 1912. El objeto de estudio es la percepción, pero también estudia la inteligencia, también estudia el aprendizaje, ¿ok? Y utilizó, obviamente, el método experimental. La otra escuela, después de la Gestalt, es el humanismo, ¿no? Llamada también psicología existencial o psicología humanista. Esta escuela también surge en Estados Unidos y es considerada la tercera fuerza psicológica americana. La primera fuerza psicológica americana es el funcionalismo, de William James. La segunda es el conductismo, de John Watson. Y la tercera es el humanismo. ¿Okay? Esta escuela tiene bastante influencia de la filosofía existencialista, ¿no? De Sartre, de Kierkegaard, de Unamuno, de Heidegger, etc., ¿no? Esta escuela busca la realización del ser humano, busca el crecimiento personal, la realización, que el hombre sea feliz, espontáneo, el crecimiento. El humanismo quiere engrandecer vidas, quiere que tu vida tenga sentido. ¿Cuándo aparece el tema de la vida, de la existencia? Después de la segunda posguerra, después de la segunda guerra mundial, surge el tema de la preocupación por la vida, por el hombre, y ahí aparece el humanismo. El humanismo surge en contra del conductismo y en contra del psicoanálisis. Las dos corrientes más fuertes que ha tenido la psicología, el conductismo y el psicoanálisis, aparece una tercera reacción, una tercera alternativa, que es justamente el humanismo. Se opone al conductismo y se opone al psicoanálisis. ¿Y por qué se opone el humanismo al conductismo? Porque dice que el ser humano no es un reactor automático de estímulos, sino que el ser humano tiene una fuerte necesidad de compensación, de crecimiento, de realización. ¿Ok? El hombre no es una máquina que responde a estímulos. Y también se opone al psicoanálisis porque dice que lo más importante de la vida del hombre no está en el pasado cuando eras niño, como decía Freud, sino lo más importante de la vida del hombre está en el aquí y en el ahora. ¿Se dan cuenta? El humanismo se encarga de estudiar al ser humano como un ser único, como un ser total, que busca la realización y el crecimiento. ¿Y por qué se opone al psicoanálisis? Porque dice que el psicoanálisis se ha preocupado por los síntomas, por la enfermedad, y se ha olvidado de la parte buena, de la parte sana, por la cual la psicología tiene que reorientarse, estudiar por igual las experiencias buenas y también las experiencias malas, pero siempre poniendo énfasis en la parte buena y buscando siempre la realización y el crecimiento personal. Y para eso utiliza el método del análisis existencial, utiliza la filosofía fenomenológica, ¿ok? Y utiliza también los métodos complementarios, ¿no? ¿Ok? Esta corriente surge en Estados Unidos, 1945, y la otra corriente, que se habla bastante en la actualidad, que tuvo bastante fuerza, es el cognitivismo, también llamada constructivismo. ¿Por qué constructivismo? Porque esta corriente, el ser humano tiene que ser capaz de construir sus procesos mentales. El ser humano tiene que tener la capacidad de poder construir su capacidad mental. Por eso constructivismo o cognitivismo, ¿no? Representantes, por ejemplo, ahí tenemos a Jean Piaget, este psicólogo suizo muy conocido, ¿no? Que es, se conoce bastante cuando habla de la teoría del desarrollo intelectual, ¿no? Los estadios del desarrollo intelectual, sensorio motriz, preoperacional, concreto, formal, que vamos a ver más adelante cuando hablamos de inteligencia. Piaget, Vygotsky, también un filósofo, un psicólogo ruso, ¿no? que desarrolló la teoría del constructivismo sociocultural histórico. ¿Okay? A Brunner, del aprendizaje por descubrimiento,
Y luego Ausubel, el aprendizaje significativo. Estos autores lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de aprendizaje y cuando hablemos de inteligencia. ¿Okay? El constructivismo estudia los procesos mentales de manera científica, ya no con la introspección, sino con métodos experimentales, métodos analógicos, clínicos y complementarios. Esta escuela tuvo tanta fuerza que le cambió el significado, la definición a psicología. Es por eso que la psicología hoy en día se define como la ciencia de la conducta y de los procesos mentales. ¿Okay? Aparece en Estados Unidos, en Rusia, en Suiza, a partir de 1957.